Muy buenos días entonces a todas las personas que están conectadas y las que están ingresando a través de esta plataforma virtual para poder dar inicio al seminario virtual que vamos a desarrollar dentro del marco del programa que está realizando el Colegio de Arquitectos del Perú, Región La Libertad, a través de su decano, el arquitecto Carlos Torres, y su consejo directivo, para poder avanzar en el tema de desarrollar la capacitación virtual. Vivimos en una etapa que prácticamente ha cambiado, digamos, todas las políticas, todas las temáticas de enseñanza que estábamos acostumbrados, que estábamos habitualmente a desarrollar dentro de los colegios, como es, por ejemplo, utilizar los ambientes para desarrollar conferencias, seminarios, charlas virtuales. Ahora todo se tiene que hacer mediante la plataforma Zoom, era a lo que nosotros íbamos a llegar, pero con este tema de la pandemia del coronavirus nos ha hecho acelerar el proceso, digamos así. Es por eso que estamos el colegio en miras de eso y manteniendo el firme propósito de continuar con la capacitación para sus profesionales y no detenerse. Estamos desarrollando estas temáticas, estos eventos, bajo la dirección, lógicamente, de el decano del Colegio de Arquitectos, Carlos Torres, y su consejo directivo, quien ha tenido a bien también poder establecer alianzas estratégicas, es decir, establecer convenios con instituciones muy importantes que le den ese soporte que necesita el profesional en temas de capacitación y a la vez establecer lo que se necesita, las alianzas estratégicas que son primordiales para las empresas. En ese sentido se ha firmado con el Instituto Peruano de Buen Gobierno y Buena Administración. Con ellos hemos establecido una alianza estratégica para poder desarrollar eventos de capacitación de manera constante que permita acercar a ambas instituciones con los profesionales. Hoy día vamos a desarrollar el seminario el derecho fundamental de la buena ciudad y la regulación de la construcción en la era COVID-19. Nos acompañará el doctor Jaime Rodríguez Arana Muñoz, el doctor Milko Maldonado Menéndez, y como moderadora estará la doctora Marta Bringas Gómez, a quien vamos a dejar en el uso de la palabra para dar por iniciado este seminario virtual. Adelante, doctora Marta Bringas, por favor. Muy buenos días. Ante todo, quiero dar la bienvenida cordial a todos los participantes, a los panelistas, a los ponentes, a este seminario denominado El Derecho Fundamental a la Buena Ciudad y la Regulación de la Construcción en la Era del COVID-19. Les saluda Marta Bringas, soy vicepresidente del Instituto Peruano de Buen Gobierno y Buena Administración, presidenta de la Red Euro-Latinoamericana de Buen Gobierno y Buena Administración, y voy a tener el enorme placer de moderar este seminario. Como ya lo dijo Miguel, el Colegio de Arquitectos del Perú, Región La Libertad, y el Instituto Peruano de Buen Gobierno y Buena Administración han unido esfuerzos en esta oportunidad a fin de ofrecer a los arquitectos, pero también a otros profesionales de otras áreas del conocimiento que tengan afinidad con estos temas que contribuyen no solamente a la formación profesional, sino que aportan de manera significativa a la sociedad. Dentro de esta situación de emergencia sanitaria que nos ha tocado vivir de manera global, hoy más que nunca se hace necesario repensar, replantearnos muchos de los paradigmas que tenemos como individuos, como profesionales, como parte de la sociedad. Hablar de la ciudad es algo que nos toca a todos muy de cerca, tiene que ver con nuestra vida, con el devenir de nuestra historia, como individuos, como familias, como miembros de una colectividad, y por tanto nos interesa. En ese sentido, consideramos que la cooperación interdisciplinaria es fundamental. Y lo que vamos a hacer esta mañana es una prueba de ello, ¿no? Los ponentes son hombres de leyes, yo también soy mujer de leyes, pero esto está convocado por el Colegio de Arquitectos del Perú, Región La Libertad, lo que es una evidencia de que cuando profesionales de distintas esquinas y experiencias se unen, cosas buenas salen. Entonces voy a pasar ya, sin mayor preámbulo, a detallar lo que va a ser el desarrollo de este seminario. Hemos invitado a ponentes
que tienen una gran experiencia, una importante formación académica, una proyección internacional indudable y un amplio conocimiento en estas materias, para reflexionar juntos. Esto es, sobre todo, un espacio para reflexionar y pensar cómo podemos contribuir desde nuestra profesión y desde lo que hacemos para que las cosas mejoren. Paso a presentarles entonces en orden de aparición a los ponentes. En primer lugar tenemos a cargo de la primera ponencia, y repito, para mí es un enorme honor y gusto presentar al doctor Jaime Rodríguez Arana. Él es catedrático de Derecho Administrativo, es director del Grupo de Investigación de Derecho Público Global, presidente del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo, presidente del Consejo Académico de la spin-off Jus Publicum Innovatio, que es un spin-off de la Universidad de La Coruña. El doctor Jaime Rodríguez Arana nos está acompañando desde España a esta hora, un poco más de las 6 de la tarde, y le agradecemos muchísimo su presencia, que da mucho realce a este evento. En segundo orden, como segundo ponente, está el doctor Mirko Maldonado Meléndez. Él es doctor en Derecho por la Universidad del País Vasco, en España, presidente del Instituto Peruano de Buen Gobierno y Buena Administración, es miembro de la Asociación de Constitucionalistas de España y miembro de la Red Euro-Latinoamericana de Buen Gobierno y Buena Administración. Brevemente, para explicar la dinámica del seminario, cada ponente va a tener un máximo de entre 10 a 15 minutos para compartir su ponencia. Posteriormente a las ponencias, la moderadora hará un brevísimo comentario a cada ponente y tal vez una pregunta sobre el tema, para una pequeña segunda ronda de máximo 10 minutos más para cada ponente. Al finalizar esta segunda ronda, el público asistente podrá hacer sus preguntas a través del chat, y esta ronda puede durar entre 10 a 15 minutos. El tiempo total de duración de este seminario es de 1 hora 15 minutos. Entonces, sin más espera, vamos a pasar a la ponencia del doctor Jaime Rodríguez Arana. Adelante, doctor. Muchas gracias, Marta. Muy buenos días a todos en el Perú. Querido Mirko, señor presidente del Colegio de Arquitectos del Perú, Región La Libertad, señoras y señores, amigas y amigos, estudiosos y personas interesadas en lo que se refiere a la buena administración de la ciudad, en lo que se refiere al derecho urbanístico, que, como bien ha dicho la moderadora, es una materia en la que se entrecruzan muchas disciplinas científicas, porque el diálogo entre el derecho, la sociología, la psicología, la arquitectura, la economía, es fundamental para comprender mejor muchas cuestiones que tienen muchas aristas, muchas dimensiones, muchos aspectos, una de las cuales es el urbanismo, especialmente en este tiempo en el que estamos de pandemia, en unos países con más intensidad que en otros, en unos tiempos en los que se están poniendo a prueba muchas instituciones jurídicas y sociales como consecuencia de la emergencia de esta pandemia, que tiene consecuencias a nivel global. Y en este sentido, cuando esta mañana estaba pensando en lo que podía ser mi intervención en esta mañana de España, para esta mañana del Perú, ¿verdad?, sobre la ciudad pospandemia, sobre la buena administración de la ciudad, sobre la buena regulación del urbanismo, escribí en mi Twitter, como suelo hacer todos los días, un pensamiento que tiene que ver con el derecho público y el derecho administrativo. Y ahí decía que efectivamente la ciudad de la pandemia y de la pospandemia, pero tenemos que hablar de la ciudad de la pandemia, porque ahora mismo estamos inmersos en la pandemia, y por más que estemos pensando en la pospandemia, si no nos preparamos para una política urbana razonable en la pandemia, mal vamos a conseguir luego la ciudad que todos queremos para la pospandemia. Bueno, ahí decía algo que vengo pensando sobre ello desde hace mucho tiempo y que tiene que ver con no solamente el urbanismo, sino el derecho público en general, y es que, aplicado a la ciudad en la pandemia, en la prepandemia y en la pospandemia, tiene que tener el centro en la dignidad del ser humano.
y las políticas urbanas tienen que diseñarse para la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos, de los habitantes. Esto es muy importante y nunca repararemos lo suficiente, porque si pensamos en lo que ha sido, está siendo la construcción de las instituciones sociales, probablemente tengamos que hacer un alto en el camino y replantearnos muchas cosas, entre ellas, por ejemplo, en lo que se refiere al derecho urbanístico, la centralidad que tiene el ciudadano. Porque tenemos que construir la ciudad para el ciudadano, tenemos que construir la ciudad para el libre y solidario desarrollo del ciudadano. Y esto trae consigo muchas conclusiones y muchas consecuencias. Suelo decir, cuando hablo de la buena administración también de la ciudad, que efectivamente la dignidad humana no solamente es una cuestión de orden filosófico o ético, que lo es, como es lógico y natural, sino que tiene una relevancia muy clara para el derecho y también para el derecho urbanístico. Y si la dignidad humana se levanta y se yergue omnipotente, todopoderosa y soberana frente a cualquier embate o intento del poder por eliminarla o por, es peor todavía, ignorarla, eso quiere decir que esa dignidad del ser humano tiene que ayudarnos a construir todas las categorías de las instituciones de las ciencias sociales, también del derecho urbanístico. Y en este sentido, cuando pensamos la ciudad, cuando pensamos también, hay que decirlo, porque ahora modernamente, como ha desarrollado, entre otras profesoras, la doctora Almudena Fernández Carballal en la Universidad de La Coruña, sobre urbanismo, ella nos habla del derecho a la ciudad. El ser humano tiene un derecho a la ciudad, a que en la ciudad se pueda realizar libre y solidariamente. Y esta cuestión de la buena administración de la ciudad, el derecho a la ciudad, nos plantea muchas consideraciones, como por ejemplo, no podemos abordarlas todas ellas, pero yo tengo aquí anotadas, reorganizar los espacios para que sean dignos del ser humano. Cuando se planifica la ciudad, cuando se ordena la ciudad, cuando el derecho administrativo despliega toda su funcionalidad para la ordenación racional del suelo, hay que pensar en el ciudadano. Por supuesto hay que pensar en la economía también, hay que pensar en la educación, hay que pensar en la sanidad, pero como servicios para el ciudadano. Porque esto, claro, cuando se trabaja así, con esta metodología, las calificaciones del suelo, la clasificación del suelo adopta otra dimensión y otra perspectiva que se escapa de la tradicional y clásica tecnoestructural que solamente piensa en cuestiones organizativas o funcionales. La dignidad humana está por encima, está en el centro y todo lo demás tiene que realizarse, tiene que diseñarse al servicio de su realización. Por supuesto, el planeamiento urbanístico como función pública también tenemos que alterar sus características y su sentido. Y cuando se piensa en el uso de las parcelas, cuando se piensa en el suelo, cuando se piensa en la ordenación de la ciudad desde una perspectiva general, por supuesto también inserta en lo que es la ordenación del territorio, lógicamente todos esos elementos tienen que ponerse al servicio de la dignidad de las personas. Y por supuesto los derechos sociales, como es pues, el derecho a la educación, el derecho a la sanidad, a la hora de definir la ciudad, y también ahora en la pandemia, porque lo que estamos viendo en muchas ciudades es que una vez que ya se ha superado el confinamiento, creo que en el Perú todavía están en una etapa intensa de confinamiento, en España lo hemos superado ya hace pues algunas semanas, aunque hay brotes en algunas ciudades y en algunas localidades. Pero claro, una vez que ya se va desconfinando la población, lo cierto y verdad es que la ciudad tiene que ser mucho más humana. Y pues ahora hay que conservar esas distancias, hay que buscar fórmulas que permitan que el contagio se detenga. Esto también en la ciudad tenemos que ser responsables, no solamente colectivamente, sino individualmente, y cuando la autoridad nos dice que tenemos que llevar las mascarillas y que tenemos que guardar todas estas precauciones, pues hay que hacerlo, porque es la manera de poder superar una situación que nadie quiere, pero que si no somos suficientemente responsables se va a multiplicar, como vemos que pasa en algunos países del mundo. El planeamiento
sostenible, el planeamiento humano. Y a mí me gusta hablar del planeamiento humano para significar esta cuestión que vengo haciendo referencia de la centralidad de la persona. Las edificaciones, los edificios, también hay que repensarlos. A partir de ahora yo creo que los edificios, no digo que tengan que ser radicalmente distintos, pero los arquitectos que nos escuchan y que saben mucho más que yo, desde luego, que soy un modesto jurista, que colaboro con ellos en muchas actividades, pero los edificios ahora tienen que plantearse de otra manera, probablemente. Y eso quiere decir que hay que pensar cuando se va a diseñar, no digo que vaya a haber pandemias, pero en que el edificio tiene que ser un lugar de confort, razonable, donde también los poderes públicos urbanos tienen que hacer un esfuerzo en conjunción con los poderes públicos departamentales y nacionales para que eso que dice pomposamente en nuestras constituciones de que la vivienda debe ser digna y adecuada sea una realidad. Que no lo es. En muchas partes del mundo no lo es. No es un hábitat o un espacio digno y adecuado. Y todos sabemos en nuestros países, en nuestras regiones, que hay mucha gente que no dispone, lamentablemente, de una vivienda digna y adecuada. Y esto es mínimo vital. Estamos hablando ahora mucho del mínimo vital en Europa, por ejemplo, como consecuencia de lo que está pasando con la pandemia y de que hay personas que se han quedado en la calle, que no tienen trabajo y que de repente el Estado social tiene que proveer a dotarles de un mínimo vital digno, por lo menos durante el tiempo que dura la pandemia, para que puedan ser simple y llanamente seres humanos. Y esto, que es una obligación que tiene el Estado social y democrático de derecho, tiene que realizarla sumando todas las políticas nacionales, departamentales, autonómicas y locales para que esto sea una realidad. Porque si empezamos a hablar de los diseños vanguardistas que nos esperan en la pospandemia, pero no hemos garantizado la vivienda digna y adecuada para quienes lo necesitan, creo que podemos estar confundiendo jerárquicamente el orden de las cuestiones. Otro tema también que vamos a tener que plantearnos, se estaba planteando antes de la pandemia, pero ahora yo creo que con más razón, las regeneraciones de zonas degradadas en las ciudades. Este es un punto también que seguramente en América, yo conozco bastante bien América y he visto muchas ciudades que hay necesidades reales de regenerar zonas degradadas. Y esto va en la línea de dignificar el sentido del urbanismo y de hacer vivible dignamente las mejores condiciones en las ciudades. En definitiva, es un derecho humano el derecho a la ciudad. Y esto tiene que empezar también a calar en las declaraciones internacionales, en los catálogos de derechos. Y como derecho fundamental, este derecho a la ciudad trae algunas consideraciones sobre el desarrollo de las políticas públicas. Por ejemplo, que las políticas urbanas garanticen el disfrute de una vivienda digna, adecuada y accesible, concebida con arreglo al principio de diseño para todas las personas. Nosotros que hablamos en los servicios públicos de la universalidad, la calidad y la asequibilidad, mutatis mutandis, tenemos que proyectarlo también sobre esta materia. Que las políticas urbanas permitan acceder en condiciones no discriminatorias y de accesibilidad universal a la utilización de dotaciones públicas y equipamientos colectivos abiertos al uso público. Todos estos equipamientos públicos que hay en las ciudades, que realmente ahora van a tener que ser mejorados seguramente. Que permitan acceder a la información de que disponen las administraciones públicas sobre ordenación del territorio, ordenación urbanística y evaluación ambiental, así como obtener los ciudadanos copia o certificación de las disposiciones o actos administrativos adoptados en materia urbanística, que van más allá de las fases de información pública que normalmente llevan consigo los planes urbanísticos, que esas son evidentes, están en la norma y hay que cumplirlas. Pero los departamentos de urbanismo, ordenación del territorio de las ciudades, van a tener cada vez más importancia y van a tener que, en el ejercicio de una mejor administración, poner realmente a disposición de los ciudadanos la información que sea menester. Y también la participación. La participación es un derecho que tienen los ciudadanos que en materia urbanística tiene que estar muy presente, porque el interés general urbanístico no lo definen unilateralmente las autoridades. Como no definen unilateralmente las autoridades ningún interés general, se define un Estado democrático y social de derecho a través de una acción
dialogada y combinada, intercomunicada entre poderes públicos y agentes sociales. Por lo tanto, y ya con esto termino, porque quiero ser respetuoso con el tiempo, la buena administración de la ciudad hoy, en la pandemia, plantea grandes desafíos. Fundamentalmente también que las potestades administrativas urbanísticas se realicen motivadamente. Esto es otra cuestión que está sobre el tapete ahora en la materia del derecho público, cuando observamos la pandemia y vemos cómo las administraciones disponen, por virtud de ordenamiento, de potestades más intensas y más extensas, como es lógico y natural, precisamente para cuidar a los ciudadanos. No para que la administración haga lo que le venga en gana, porque la emergencia no es un cheque en blanco, ni le permite a la autoridad, ahora que parece que hay menos controles. Digo entre comillas, porque hay más controles. Cuanto más intenso y extenso es el poder, más controlado debe ser. Y los países que hemos visto que están respondiendo con calidad a la pandemia son los que articulan sistemas de control judicial en tiempo real que permiten la transparencia y permiten que la autoridad sepa en cada momento que sus actos van a ser fiscalizados inmediatamente por los jueces y tribunales, más allá de visiones autoritarias o totalitarias que se puedan plantear como consecuencia de que el ordenamiento, es verdad, en estados de alarma, en estados de excepción, en estados de emergencia, atribuye más poderes a los ciudadanos. Por lo tanto, el Estado de Derecho no está en cuarentena. La buena administración también de la ciudad es una exigencia en este tiempo y todos esperamos y deseamos que este diálogo que hoy se inaugura, me parece, entre el Instituto Peruano de Buena Administración y Buen Gobierno y el Colegio de Arquitectos de la Región La Libertad, permita poder mantener estos encuentros multidisciplinarios que creo que nos hacen tanto bien a todos y de los que aprendemos tanto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Jaime Rodríguez Arana, por su brillante ponencia que ya nos está empezando a hacer reflexionar en muchos aspectos. Y a continuación pasamos a la segunda ponencia a cargo del doctor Mirko Maldonado Meléndez. Adelante, doctor. Ya, ahora sí. Bien, muy buenos días con todos, señor decano del Colegio de Arquitectos Departamental de la Libertad, profesor doctor Jaime Rodríguez Arana, doctora Marta Bringas. Muchas gracias por la invitación. Coincido mucho con el doctor Jaime Rodríguez Arana, que estos espacios nos permiten a los juristas darle una visión jurídica a aspectos tan relevantes como el derecho fundamental a la ciudad. En lo que corresponde a mi intervención, brevemente voy a dar el panorama general de lo que está pasando con la regulación y en especial con el normograma que ya existía antes de la pandemia y hoy en día con la pandemia. Y se trata de lo siguiente: más allá de las normatividades que ya existían, con la ley de habitaciones urbanas, su reglamento y los distintos parches legales que le han venido metiendo, el gobierno peruano ha hecho un esfuerzo, y es un esfuerzo bastante loable para poder utilizar un viejo truco para rescatar las economías en escala en crisis, ¿no? Se trata de la construcción, tanto la construcción pública como la construcción privada. En el ámbito de la construcción privada, la situación va a mejorar con este último decreto, que es el 1468, que hace una simplificación administrativa a las nuevas construcciones en un solo expediente. Me parece muy saludable que esto haya sido así, porque permite dinamizar lo que quieren hacer, ¿no? Que es la construcción, dar mayores esfuerzos, mayores trabajos, fuentes de ingresos. Posteriormente, un decreto muy importante, que es el 1486 de mayo del 2020, intenta reactivar la economía, ¿no? Que se ve impactada con el tema del COVID. A partir de ahí se hace todo un vericueto legal que descansan en resoluciones ministeriales, como es la resolución 87, 89 del 2020, vivienda del 7 de mayo, y también con las resoluciones ministeriales 283-2020,
239-2020 del MINSA, cada una de mayo también y de abril, respectivamente. Se establecen protocolos sanitarios, pero más allá de lo que establecen las normas, lo preocupante es que tiene que incorporarse al ordenamiento municipal, provincial, distrital. ¿Por qué? Porque tienen que ser flexibles en cuanto a los horarios y también flexibles en cuanto a las aprobaciones automáticas de los expedientes de obra. Valga la redundancia, tienen que estar sujetos a silencio positivo todos. Deberían interpretarlo así las municipalidades. Todos sujetos a silencio administrativo positivo, claro, y luego, posteriormente, ver cada caso, ¿no? Un ex post, ¿no? Otra cosa que me parece interesante es la aplicación de los procesos BIM, que ese es un proceso de bastante avanzada, que lo contiene el artículo 5 de la directiva 0005-2020 OCE/Consejo Directivo, que permite establecer estándares internacionales de construcción al punto que los expedientes sean digitalizados y puedan ser trasladables a todo lado. Y hacer una revisión directa, ¿no?, del sistema, ¿no? Me parece bastante interesante cómo esta nueva regulación es permeable al uso de nuevas tecnologías. Por ejemplo, de lo que hace un momento estaba hablando el doctor Jaime Rodríguez Arana, la importancia de darle la dignidad a los espacios públicos al ciudadano, ¿no?, que finalmente es el beneficiario final de esta obra, ¿no? No nos olvidemos que el Estado también es cliente de sí mismo y de sus propias necesidades. Y también, por cierto, es un mal pagador. Pero lo importante es que esta nueva regulación, y me refiero concretamente a las regulaciones que tienen que ver con vivienda, va a permitir tener una trazabilidad de quién está en cada rincón de la obra, cómo están operando las herramientas o zonas de terrajeo, o qué sé yo, en lo que fuera en las respectivas etapas, pero hay un control previo, ¿no?, tanto en la zona de entrada, que también lo establece la regulación de vivienda, y específicamente también la norma G50, que es una norma técnica que permite tener áreas diferenciadas. Más allá del corset legal que nos da tanto en la obra pública como en la obra privada, lo cierto es que esta nueva regulación permite tratar con mayor dignidad también al personal obrero que también está en la obra, ¿no? Esos controles de salud, inclusive de alimentación, de traslado, nos va a permitir profesionalizar mejor la obra pública y la obra privada en condiciones de mejoría, ¿no? ¿Por qué? Porque al estar controlando su temperatura, su estado de salud, inclusive a tener comedores diferenciados, horas diferenciadas, va a permitir darle una mejor calidad también al personal de la obra, ¿no? Otro aspecto importante en la regulación que se está dando en la directiva es una serie de procedimientos administrativos internos para solicitar ya sea el aplazamiento como los adelantos de obra, ¿no? Los adelantos directos hasta un 15%, al monto contrato original, hasta un 25%, lo que son para materiales, que era muy importante. Entendemos, y bueno, y eso es lo que he interpretado, que la nueva regulación en la pandemia, tanto de abril como de mayo, tiende a cubrir costos por esta fuerza mayor que se presenta, ¿no? Vuelvo a repetir, en los contratos de obra pública, en los contratos de obra privada, no habría ningún problema, porque en los contratos se establecen las cláusulas de fuerza mayor y podrían consensuar de mutuo propio, de buena fe, estos daños por la naturaleza, ¿no?, de las cosas. Mientras que por el lado público la situación es un poco más gigante, porque estas partidas que ya estaban ya destinadas para una ejecución de obra van a tener que alargar los plazos, y estos plazos van a influir directamente en los gastos generales, y estos a su vez tendrán una repercusión en la rentabilidad social y también en la partida presupuestal, porque finalmente
el que siempre se va a perjudicar aquí es el beneficiario final, y el beneficiario final es el ciudadano. Entonces, por ahí va la situación. Otro aspecto importante en obra pública, en el decreto 1486, es el ámbito de aplicación. Solamente está reñido a los contratos de obra y la supervisión de las mismas, ¿no? Al amparo, obviamente, de la Ley de Contratación y Adquisición del Estado y su reglamento, y en el caso también de la reconstrucción con cambios, son los únicos aspectos que se están viendo en el 1486. Deja un poco suelta cuál va a ser la línea para las obras por impuestos. Me parece que ahí el Estado está haciendo algunos esfuerzos y pronto tendremos algunos cambios legislativos en ellos, ¿no? Tengas en cuenta, como lo ha dicho el profesor Rodríguez Arana, que lo que se trata en todo momento es darle más el eje central del ciudadano y respecto a la repercusión que va a tener en la obra y en su dignidad. Pero no solamente al espacio, sino también al personal que se dedica a ejecutar. Yo creo que esos son los aspectos más importantes. No sé si había alguna pregunta. Muchísimas gracias, doctor Milko Maldonado, por su brillante ponencia que nos trae el segundo tema dentro de este seminario, y es el tema vinculado a la construcción, íntimamente ligado también a la primera ponencia. Vamos a pasar entonces, de acuerdo al orden de este seminario, a una segunda ronda, más breve que la primera, y para ello voy a permitirme hacer algunos comentarios que me han surgido como reflexión a las respectivas ponencias y sobre las cuales ustedes nos sabrán dar mayores luces en la materia. Doctor Jaime Rodríguez Arana, hemos escuchado atentamente sus reflexiones en relación al derecho a la ciudad y aspectos sumamente relevantes. Los arquitectos aquí presentes y profesionales en general podrán darnos la razón en cuanto a la gravitante importancia de la planificación de las ciudades, que es un aspecto sumamente crítico en Latinoamérica, aunque estamos dando avances, y ciertamente algunos países nos llevan la delantera, al Perú en particular, y estamos a la búsqueda de esas ciudades sostenibles, amigables, desde hace ya varios años y algunas décadas. Sin embargo, este contexto de pandemia, como usted bien lo ha mencionado, nos vuelve a traer al tapete esta discusión y esta necesidad, esta urgencia de pensar nuevamente, ¿no?, en cómo debemos concebir nuestras ciudades, ¿no? Nuestras ciudades en Latinoamérica, en particular en el Perú, han sufrido un crecimiento descontrolado, ¿no? La migración hacia las ciudades, la falta de una planificación de ciudades intermedias, del uso de, digamos, de la expansión urbana ordenada, nos han traído lo que tenemos hoy. En este punto tenemos un gran déficit. En el Perú tenemos un gran déficit en materia de planificación de las ciudades. Crecemos en forma improvisada, no se cumplen muchas normas de construcción. Ahora, con la pandemia, se ha acotado muchísimo el tema de la fiscalización, ya no solamente del asunto vinculado a la salud, pero todos los temas que ahora van a ser fiscalizados de manera mucho más intensa. Entonces, mi pregunta para usted, doctor, sería una jurídica, ya que a los abogados nos gusta mucho esta parte, y luego una más de la realidad, ¿no? ¿Será importante, necesario, pertinente repensar en un nuevo contenido del derecho a la ciudad a raíz de lo que viene sucediendo con esta emergencia sanitaria a nivel global, teniendo en cuenta la nueva normalidad y que posiblemente esto nos va a acompañar un buen tiempo y no se va a ir, ¿no? Entonces, si es necesario pensar en un nuevo contenido, enriquecerlo. Y mi segunda pregunta iría por el lado de la administración pública y cómo viene funcionando en España, cómo viene funcionando en La Coruña,
en su ciudad, en Ferrol, cómo esto ya se está viendo y si la administración pública en España cuenta con alguna autoridad supervisora o reguladora o veedora de este deber de las autoridades en todos los niveles de gobierno de planificar sus ciudades, porque en el Perú, bueno, no existe esa autoridad y se va haciendo necesario pensar en ella. Y tal vez el rol de colegios profesionales y gremios sea muy importante también para ello, ¿no? Muy bien, doctora Marta Bringas, muchas gracias por sus preguntas, son las dos muy pertinentes. Yo la primera lo que diría es que es verdad que la pandemia está provocando la reflexión y el pensamiento acerca del derecho urbanístico. No solamente del derecho urbanístico, yo creo que las ciencias sociales están siendo cuestionadas. No para planteamientos revolucionarios, ¿verdad? Tampoco para planteamientos inmovilistas, sí para planteamientos de transformación. Yo creo que lo que está pasando trae causa de décadas. Yo siempre digo que la legalidad administrativa no ha conectado suficientemente con los valores del Estado social y democrático de derecho y que eso es un problema, y un problema grave, porque en términos generales a la administración le cuesta mucho incorporar los criterios, parámetros y valores constitucionales, como por ejemplo el de la participación. Y claro, el plan urbanístico es una norma jurídica. En España tiene naturaleza reglamentaria. Y es una norma jurídica que se elabora en el seno de la administración municipal. Le voy a ir contestando también a la segunda pregunta. En España el plan urbanístico lo aprueba normalmente la administración superior a la municipal, que es la administración autonómica, la de la comunidad autónoma. Bien por un acto expreso, donde formalmente da su aprobación al plan urbanístico, bien porque el plan urbanístico municipal incorpora una fase dentro de su procedimiento donde hace falta contar con esa aprobación urbanística autonómica, pero sí que hay una autoridad urbanística superior a la del municipio, y existen además cuerpos de inspectores. En Galicia se llama la Agencia de la Protección de la Legalidad Urbanística, APLU, Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística de Galicia, que tiene como misión supervisar, fiscalizar y controlar que la actividad urbanística en el seno de la región, de la comunidad autónoma, se haga con arreglo a la ley. Volvemos entonces a la primera pregunta. Efectivamente, este problema, que yo veo muchos aspectos del derecho urbanístico y del derecho administrativo en general, tiene que ver luego a la hora de aplicar, de aprobar y de elaborar el planeamiento. El planeamiento no puede ser una norma estructural o tecnoestructural cerrada que responde a una visión de una serie de iluminados que se reúnen en un ayuntamiento y que ya creen que tienen la posesión de la verdad de lo que debe ser la... No. Para hacer un buen plan urbanístico hay que contar con las personas, hay que contar con los barrios, hay que contar con los gremios, hay que contar con quienes habitan el territorio, hay que preguntar, hay que escuchar. Si no, no se va a hacer un buen plan urbanístico. Se puede hacer, sí, formalmente se puede hacer incluso el mejor plan urbanístico, pero luego no se puede aplicar porque es sencillamente pensado para otra realidad. Yo por eso insisto mucho dentro de la buena administración, también del urbanismo, del concepto de la real realidad. Porque si no hacemos normas que surgen de la realidad, nos estamos equivocando completamente. Y estamos incluso despilfarrando dinero público, porque luego se contratan grandes expertos que hacen grandes estudios, pero que ni conocen esa realidad. Y a veces nos hemos encontrado también en España con que de repente nos vienen unos estudios pues, de Alemania o de Estados Unidos sobre un plan urbanístico que quienes lo han hecho ni lo conocen, no lo han pisado, ¿no? Entonces, insisto, el plan tiene que elaborarse con un conocimiento de la realidad. Tiene que elaborarse también desde una perspectiva de la ordenación del territorio y del planeamiento ambiental. Hay que integrar el urbanismo en la ordenación del territorio y en el medio ambiente. Porque a veces se tiene una idea muy
reducida del suelo urbano y de lo que es el suelo urbano y no se integra en lo que es la ordenación del territorio. Y una ciudad es muy importante, pero también está dentro de un territorio, de un departamento, de una región, de una comunidad autónoma y tiene que estar en un mundo integrado. Yo por eso hablo mucho de pensamiento compatible, de pensamiento complementario. Y efectivamente, durante la elaboración del plan urbanístico, hay que contar, como aquí se ha dicho, con mucho criterio anteriormente, hay que contar con los distintos gremios. Sociólogos, juristas, arquitectos, economistas, geógrafos, geólogos. Hace falta, si se quiere hacer bien, si lo que se quiere hacer es pues, sacar una cosa como sea, al precio que sea, de la velocidad que sea, vale. Pero si hay que hacer una cosa bien hecha, es difícil, pero vale la pena, porque luego las personas que van a habitar la ciudad y que realmente han sido consultadas, pues la van a habitar de otra manera, y la van a querer de otra manera la ciudad. Por eso siempre se ha dicho en el derecho urbanístico que la ciudad, que la administración municipal, la administración de la ciudad, es el mejor laboratorio para los ensayos de reformas y de la modernización, por pequeño que sea el municipio. Claro que, lógicamente, pues también en Galicia, por ejemplo, tenemos 303 municipios, 4 provincias. Hay instituciones provinciales que asisten a los municipios si tienen problemas. Por ejemplo, si hay problemas para elaborar un plan urbanístico técnicos, pues la Diputación, que así se llama el órgano de gobierno provincial, les provee de ayuda técnica para que puedan realizar de la mejor forma posible el planeamiento. Pero insisto, la participación es muy importante. La participación de los gremios, de las asociaciones, de vecinos. Si no se cuenta con las asociaciones de vecinos, pues es que lo que se va a hacer ahí adolece de un déficit democrático proverbial. Los vecinos y luego también, como es lógico, los abogados, los arquitectos, los sociólogos, los municipios, me imagino que en el Perú también, en el departamento de planeamiento tienen equipos donde trabajan conjuntamente arquitectos municipales con abogados, con asesores jurídicos, porque el planeamiento tiene una dimensión jurídica importante, porque afecta a derechos de los ciudadanos. Y también porque el plan es una norma jurídica que tiene que integrarse en otras normas jurídicas. Y eso necesita la visión del abogado, del jurista. Pero si con mi experiencia como asesor en algunas materias de derecho urbanístico es que cuando estamos mejor implicados, estamos mejor articulados, los abogados y los arquitectos, es más fácil que las cosas salgan de forma, no sé cómo decirlo, de una forma más armónica. Y esto pasa por la participación. Y luego otra cosa que quería decir, y ya termino porque no me quiero extender, que lo había apuntado aquí cuando estaba hablando del profesor Mirko Maldonado, es que efectivamente la ciudad es un espacio para ejercicio de los derechos. Esto no lo podemos olvidar. Por más que la Constitución de la República lo reconozca, los derechos fundamentales, por más que pues, haya catálogos en el departamento, o por más que hay ciudades muy modernas que ya empiezan a hacer cartas de los derechos de los ciudadanos en la ciudad, porque es una expresión del derecho a la ciudad, es que la ciudad le dice a los ciudadanos qué derechos tienen y cómo ejercer esos derechos. Y esto es importante, porque si el ciudadano, si el habitante de la ciudad sabe qué derechos tiene, y también sabe qué servicios son de obligatoria prestación para el municipio, la calidad democrática aumenta. Yo aquí había notado, aunque no sean competencias propias del municipio, porque la educación, por lo menos en España, no es de competencia municipal, pero la educación se presta en la ciudad, se realiza en las ciudades. La sanidad, la salud se realiza en las ciudades. Las libertades se realizan en las ciudades, la libertad de expresión, la libertad religiosa, la libertad de movimiento, se dice en la ciudad. Y la ciudad tiene que ser un entorno donde se puedan realizar solidariamente las libertades. Y esto también afecta a otra cuestión que ahora hemos visto, estamos viendo en la pandemia, que es la actividad de limitación o la actividad de policía, las sanciones. Es un tema para un seminario entero, no podemos entrar, pero también la potestad sancionadora de la administración municipal tiene que realizarse con arreglo a los cánones de una buena administración y tiene que estar basada en la ley,
en el principio de tipicidad, tiene que imponerse la medida menos gravosa para el ciudadano, hay una presunción de inocencia. En fin, todos estos principios de una buena administración sancionadora tienen que aplicarse también durante la pandemia, porque si no, y esto, la ciudad es el marco al final donde confluye toda la administración. Nosotros, cuando nacemos en la vida del interés público, es en la ciudad. No es ni en el departamento, ni en la autonomía, ni en la nación. Es en la ciudad o la población. Llamemos la ciudad ahora localidad, población, villa, como se quiera, según la terminología en cada país. Y ahí es donde el ciudadano se encuentra con el interés público, con el interés general. Y quien lo representa son las autoridades municipales. Y por eso es muy importante que la ciudad, por eso los ingleses construye la democracia de abajo arriba, de los poderes locales hacia arriba. En la democracia, donde si es real en la ciudad, en la localidad, luego es más fácil que se proyecte con más intensidad en todos los estadios administrativos. Por eso ya termino. Sí, el plan urbanístico es muy importante, es una norma, tiene que hacerse con arreglo a los principios de la participación y tiene que estar diseñada, ese plan de la ciudad tiene que estar diseñado para que se realicen libre y solidariamente todos los derechos fundamentales. Y en segundo lugar, evidentemente, claro que hace falta una función de inspección, de supervisión, de vigilancia, para que el urbanismo en todo momento responda a los cánones constitucionales, a los Estados social y democrático de derecho y que sea siempre un espacio para la persona, para el ser humano. Aquí lo dejo. Muchas gracias, doctor Jaime Rodríguez Arana. Interesantísimas y adicionales reflexiones que nos estamos haciendo y nos seguiremos haciendo una vez que este evento termine. Ahora pasamos a la segunda ronda y con el doctor Milko Maldonado. Milko Maldonado, quisiéramos hacer un breve comentario, también muy pertinente su exposición en relación a esas nuevas regulaciones surgidas un poco de manera muy rápida, ¿no? Muchas de ellas en la necesidad de reanudar las actividades económicas, y la actividad de construcción es una actividad fundamental en el país, emplea muchísimas personas y mueve muchísimo la economía. Y en cuanto a los comentarios que usted hizo en su ponencia, muy interesante este tema del Estado como cliente de sí mismo, ¿no? Es decir, un Estado que construye y que construye para el ciudadano, pero que a la vez es cliente en el sentido de que responde a ciertas exigencias o necesidades propias del contrato de obra, del contrato de la contratación pública. Y también habló usted de un tema muy interesante, que es el que ahora estas normas nuevas de regulación originadas en la emergencia sanitaria están considerando un elemento importante, que es el trabajador. Es decir, la importancia, este eje intermedio, ¿no? Que muchas veces en la obra pública no se considera. Existen normas laborales, por supuesto, pero es realmente el eje que hace funcionar la obra y que la lleva a su culminación. En cuanto a estas reflexiones que usted hizo, yo quisiera consultarle, porque, bueno, era la pregunta que me venía a la mente. ¿Cómo es que usted observa el contenido de estas normas a la luz de ciertos principios relevantes, ¿no? Como podrían ser, por ejemplo, el vinculado a la buena administración y al buen gobierno en materia de esta contratación, habida cuenta que ahora va a ser cada vez más necesario el considerar aspectos como el uso de las tecnologías vinculadas ahora a la fiscalización, por ejemplo, en la obra misma, ¿no? Sabemos que en otras realidades, como España, Norteamérica, ya los sistemas de información vinculados incluso a temas como la geolocalización van siendo importantes y relevantes y tienen que ser incorporados en los contratos. ¿Qué reflexión le trae todo esto y hacia dónde deberíamos apuntar, aprovechando
y considerando como una ventana de oportunidad esto que también está pasando para modernizar definitivamente la contratación pública en materia de construcción. Muchas gracias, doctora Abril. Quiero felicitar la elocuencia del doctor Jaime Reyes Arana, que me antecedió, sobre todo las intervenciones pertinentes que ha tenido respecto al derecho fundamental a la buena ciudad. Un poco para poder responderle su pregunta tan pertinente, es que lo que ha tratado el Estado es volver a su plan de siempre, ¿no? A su plan interventor, ¿no? Eso que en el derecho administrativo le llamamos la intervención administrativa. Y esta intervención administrativa lo que trata es acudir, hacerse presente ante una eventualidad, como en este caso es el coronavirus, ¿no? Que parece que se va a quedar un tiempo más. Eso nos va a permitir muchas cosas, entre ellas, como lo mencioné al inicio de mi intervención, es profesionalizar mejor la construcción y, de cierta manera, hacernos más legales al momento de construir. Hay construcciones que son privadas y que muchos sabemos que no tienen licencia de funcionamiento, otras que sí, ¿no? Pero generalmente están asociadas a un aparato burocrático que, lejos de apoyar a que las iniciativas comiencen a prosperar, ¿no? Lo hace más engorroso. No existe aún un procedimiento de simplificación, por ejemplo, al momento que piden los planos. Entonces, inicialmente piden inclusive a veces sacar fotocopia de títulos de propiedad que ya están en registro público, que por último ya los tienen ellos hace tiempo, porque lo tienen en el SAT, en el Servicio de Administración Tributaria, que también pertenece a la municipalidad. Entonces, hay cosas que esta nueva regulación de la obra pública y la obra privada en pandemia nos va a permitir dinamizar procesos. ¿Queremos salir de esta crisis? Sí. ¿Qué tenemos que hacer? Empecemos con los textos únicos de procedimientos administrativos en cada área necesaria para poder aprobar una licencia. El profesor Reyes Arana nos dijo hace un momento que existen los poderes públicos y que existe un interés general en materia de obra. Y es verdad. Tanto en la obra pública como en la obra privada existe el interés general. Está ahí presente. No se ha ido nunca. Y tampoco entra en cuarentena. Y esto hace que estos poderes públicos puedan tener un criterio de discrecionalidad, sí, porque es inherente a la administración, pero también un sentido humano, tanto para el administrado, porque generalmente estas obras son las que benefician a la economía y también benefician al ciudadano, que es el demandante, que es aquel que necesita. Y también al Estado, que el Estado en todo momento es una persona que demanda, que necesita, es demandante, necesita constantemente hacer un crecimiento planificado. Lo que ha sucedido concretamente con Trujillo, ¿no? Ha sido un crecimiento desordenado. Anteriormente teníamos un plan maestro para el crecimiento de la ciudad. La ciudad crecía de manera, con planes a cada 5 años. De un momento a otro hubo un desborde de la construcción. Y zonas en determinadas urbanizaciones cambiaban de zona 1 a zona 2, y cuando tú preguntabas cuál es el criterio para cambiar el uso del suelo y respecto a la edificación, no estaba bien motivada su resolución. No obedecía al interés general, sino al interés de un privado que lo que ha querido pues, es lucrar, ¿no? Pero eso no viene al caso. Lo cierto es que este replanteamiento nuevo de la construcción en esta nueva etapa lo que va a permitir es utilizar herramientas tecnológicas, como por ejemplo ahora lo que le llaman
el Internet de las cosas, que viene a ser cada aparato que utiliza el operario de la obra va a tener un chip de geolocalización que va a permitir saber quién lo usó, cuál fue la ruta que lo usó, ¿no? Horas. En caso, si alguien se enferma ahora en la obra, el ingeniero residente está obligado a reportarlo inmediatamente. Y está obligado inmediatamente a pasar cuarentena y a pasar todos los exámenes. Y el empleador tiene que asistirlo hasta que se recupere. Imagínense, eso va a ser carísimo. ¿Nadie va a construir? No, sí van a construir. ¿Las obras van a ser más caras? Bueno, sí, va a ser un poco más caro. Pero va a haber posibilidades de que el Estado pueda inyectar a la economía con obra pública. Y en la obra privada ya habrá algún incentivo que les permita al privado construir, ¿no? Ya sea en las mejores condiciones, ¿no? Quizás sea un poco más caro, pues sí, hay cosas que son costos que hay que pagar a veces. A veces es así. Lo que no vamos a mitigar es la proliferación de construcciones ilegales que no cuentan licencia y que construyen en condiciones inhumanas, porque eso es un derecho, es un mal ejemplo de un derecho fundamental, ¿no? Entonces, por ahí creo que he podido contestar. Si de repente alguna cosa se me escapa, me lo puede decir ahora. Muchas gracias, doctor Maldonado, por estas precisiones que resultan muy pertinentes y muy vinculadas estoy leyendo ya ahora algunas preguntas. Tenemos ya la ronda final de preguntas. Nos quedan 15 minutos finales. Entonces, voy a pasar a leer un comentario a modo de pregunta y de reflexión para ambos ponentes, ¿no? La voy a comentar ahora. Nos dicen, respecto al tema, Trujillo está en proceso de ser considerada ciudad sostenible. Sin embargo, en la ciudad de Trujillo, en pleno centro histórico, cuadras 8, 9 de Bolívar, Girón Estete y otros, funcionan imprentas con grandes máquinas que no solamente ocasionan ruidos molestos y vibraciones en las casas vecinas, sino que emanan sustancias tóxicas fuertes que los habitantes tenemos que respirar. ¿Qué medidas de cumplimiento de las normas de zonificación y otras debe cumplir la municipalidad provincial de Trujillo y fiscalizar para no afectar el derecho a la salud, a la vida de los administrados y, por tanto, el derecho fundamental a la buena ciudad? Sí, yo lo único que se me ocurre decir, sin conocer pues, la realidad de lo que se está afirmando, es lo siguiente. En España existe una norma muy antigua y que ha logrado superar el paso del tiempo porque está bien elaborada y técnicamente es una norma que tiene muy claro los conceptos, que es el reglamento, llamamos RAMINT, Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, donde es de ámbito de aplicación municipal y donde está perfectamente regulado hasta los decibelios que pueden poner las discotecas o el tipo de gases que se pueden emitir. En fin, es una norma técnica, yo creo que ejemplar, porque ha conseguido, insisto, es una norma de hace muchos años, décadas, y no se ha revisado porque es una norma que ha servido y sirve. Y creo que este tipo de, digamos, irregularidades o excesos que pueda haber de orden que afecten a la salud, como lo que están mencionando, la forma más normal de combatirlos es con una norma y con una policía administrativa municipal que lo que haga es, cuando compruebe que los decibelios o que los gases superan los parámetros de la norma, pues se precinta la actividad, se clausura la actividad y ya está. Excelente. Doctor Maldonado, ¿algo que agregar? Tenemos otra pregunta, de repente, y por ahí aprovechar para contestar la primera. El doctor Ernesto Villanueva nos hace el siguiente comentario y pregunta.
para el doctor Jaime Rodríguez Arana. Dice, muy interesante el concepto de la real realidad, ¿no? Como visualización de la ciudad. Y la pregunta es, existiendo un 75% de informalidad en la edificación aquí, las autoridades no aplican medidas adecuadas de control. Y en año electoral, como ya sabemos, estamos ya dentro del año electoral, en forma populista aplican amnistías, que entendemos es una facultad discrecional, entre comillas, también como lo mencionó el doctor Maldonado, y propician este crecimiento irregular. En otros países existen sanciones para las autoridades, digamos, políticas, ¿no? Por destruir las ciudades, porque es una manera de destruir la ciudad para el futuro, ¿no? Evidentemente, el fenómeno de las construcciones ilegales o las licencias ilegales es un fenómeno que existe en todo el mundo. Personas que se lanzan a edificar sin la oportuna licencia. Y bueno, eso primero va contra el derecho urbanístico. Pero es que además normalmente ese tipo de prácticas distorsiona la armonía municipal o la armonía urbana. Y en los ayuntamientos existen pues departamentos de urbanismo donde se persiguen este tipo de situaciones porque las normas hay que cumplirlas, están para ser cumplidas y son de obligado cumplimiento para todos. Si permitimos que haya personas por encima de la ley o de las normas, pues el caos y la selva está al orden del día. Entonces, hay que hacer una labor pedagógica. Yo creo que estas cosas pasan a veces porque no se hace una labor pedagógica de explicación de por qué es conveniente que el derecho a edificar se someta a una licencia. Una licencia que es un acto reglado, no es un acto discrecional, es reglado. Si se cumplen una serie de requisitos, la autorización es inmediata. Y bueno, pues hay que el titular del suelo que quiere edificar, pues tiene que someterse al ordenamiento urbanístico. Y lo que sí también hay que decir, como decía Mirko, es que hay que poner en marcha fórmulas de licencias que se puedan otorgar en plazos más perentorios, porque a veces la burocracia tiene tal maquinaria de complicación que pide y realmente desanima a muchos propietarios a edificar porque va más allá de lo que es la comprobación del acto reglado. Y también todos sabemos, por experiencia, que a veces con la concesión de la licencia las autoridades pueden beneficiar a los amigos y perjudicar a los enemigos, porque el reglamento se puede aplicar de muchas maneras. Entonces, estas cosas en una buena administración no se deben hacer. Tenga derecho a edificar y la licencia está de acuerdo con la ley, pues que se le dé. Y tienen que empezar a desaparecer esas prácticas autoritarias de decirle a los servicios municipales, bueno, pues a este o a esta no le des la licencia, empieza a pedirle muchos requerimientos que no son necesarios para desanimarlo y tal y tal y tal. Esas cosas que pasan, pero pasan en todo el mundo, tienen que empezar a dejar de pasar porque lo que hacen es desnaturalizar la ciudad y luego demostrar que no hay una buena administración. Y una buena administración es una administración que se rige también por el principio de igualdad. Y la igualdad ante la ley es fundamental y si uno tiene el derecho a edificar, pues hay que dárselo. Y si la licencia es correcta, hay que dársela. Y luego tenemos que buscar fórmulas de agilización de las licencias que impidan a veces los calvarios administrativos que ocurren en tantas partes del mundo. Respecto a la pregunta, Marta, que has hecho, quisiera dar una reflexión en el mismo orden que ha dado mi amigo, el doctor Jaime Rodríguez Arana. Y es lo siguiente, ¿qué va a pasar ahora con la nueva administración, con las administraciones municipales, respecto al tema del distanciamiento? ¿Vamos a tener que contratar más fiscalizadores o es que ya tenemos que salir de este concepto de contratar personas físicas y no utilizar nuevas tecnologías? Los drones. ¿Por qué los drones no pueden ser la incorporación de inteligencia artificial y las nuevas tecnologías respecto a la fiscalización? Digamos, en la cuadra, dice el señor participante, que no menciona su nombre, que en la cuadra 8 y 9 de Girón Bolívar y Estete funcionan imprentas sin licencia. Pues todos los que hemos pasado por ahí sabemos que es así, ¿correcto? Pero poner a un funcionario municipal
para que vaya a levantar la papeleta físicamente y compruebe y le venga la disposición de multa, es contaminar también a la gente. Es contaminar también al agente fiscalizador. ¿Por qué no, inclusive yendo más allá, podemos levantar catastros virtuales con drones y ver qué, y con fotos, hacer levantamientos en el tiempo real para ver quién es el infractor y notificarlo? Si permitimos las fotopapeletas, ¿cuántas veces, inclusive no me dejará engañar el doctor Jaime Rodríguez, las grandes autopistas en Bilbao, en Cantabria, en Coruña, tiene fotopapeletas? Pues es lo mismo, Estas imprentas que hacen ruido, ahí va el dron municipal. Lo que pasa es que hay vicios de legalidad y tiene que haber el principio de legalidad tanto en la multa, en la infracción. Estamos acostumbrados a que sea el funcionario público, que no sea un CAS, que sea un profesional de carrera que va, saca el papelito, pone la multa, le notifica y ahí sí, al procedimiento recursal, hacer los recursos impugnativos del caso. ¿Qué pasaría si se utilizan las nuevas tecnologías en las fiscalizaciones? También puede esto ser llevado a la obra pública. Nuestro amigo Ernesto, que Dios no quiere, esté un poco delicado de salud, va a ir a supervisar el colegio en Puno, va a tener que gastar tiempo y dinero para fiscalizar hasta Puno, si podría hacerlo vía remota, ver sus avances. O sea, es importante que esta regulación nueva, que en la pandemia y post-pandemia ya contemple ya el uso de nuevas tecnologías. Ya es momento. El micro. Perdón, sí. Tenemos espacio para 2 minutos más para que cualquiera de los ponentes pueda responder a esto. Tal vez el doctor Jaime Rodríguez Arana, desde la experiencia en España, nos hace un comentario. ¿Cuál es el rol? Es un tema muy interesante, del Colegio de Arquitectos en la recuperación de los espacios públicos de la ciudad para cumplir con el objetivo de desarrollo sostenible número 11, alineado con la nueva agenda urbana. En el centro histórico tenemos 15 espacios, estamos hablando de Trujillo, tenemos 15 espacios públicos, de los cuales solo 4 son accesibles hoy en día. El panorama post-pandemia exige accesibilidad a estos espacios como dilatadores del quehacer cotidiano de los ciudadanos, que seguimos siendo centralistas respecto a nuestras actividades institucionales y económicas, es decir, seguimos y seguiremos yendo al centro histórico. En relación con lo que decía antes de la regeneración de espacios degradados, en general es una práctica que se está siguiendo en muchos países con muy buenos resultados y que tiene mucho que ver con la colaboración público-privada, porque evidentemente en muchas ocasiones los servicios municipales no son suficientes para poder acometer estas iniciativas y hace falta contar con el sector privado, con las empresas. Pero si se hace un buen pliego de condiciones donde se especifican los trabajos y los objetivos que tiene la regeneración, los resultados son francamente buenos. Yo estoy pensando en Barcelona, por ejemplo, cuando fueron las Olimpiadas, cómo se recuperaron una serie de espacios que estaban cerca de la franja litoral. Estoy pensando también en mi ciudad, Ferrol, pues unas zonas que estaban cerca del puerto, muy malas condiciones. Y si el municipio no tiene los medios, que normalmente no los va a tener, a lo mejor sí los tiene, si es un gran municipio, pero si es un municipio pequeño no los tiene, pero sí puede sacar a concurso público para que alguna empresa con experiencia pueda regenerar esos espacios. Y sobre todo cuando esos espacios, lo hemos visto en la ciudad de Panamá, lo hemos visto en San Juan de Puerto Rico, en las zonas coloniales, donde se han hecho realmente esfuerzos fantásticos y se han recuperado de una forma brillante esos espacios que ayudan pues, a los habitantes de la ciudad y sobre todo atraen mucho turismo, porque cuando las zonas antiguas están bien restauradas, rehabilitadas, y en América hay zonas realmente que son joyas, pues eso atrae mucho turismo. Y por eso, y no solo por eso, conviene que se puedan recuperar y se puedan dignificar convenientemente. Muchas gracias. Bueno, se quedan preguntas en el tintero. Esto nos compromete a una futura reunión más adelante.
Y bueno, queremos culminar dando las gracias a todos los participantes. Es sumamente alentador ver cómo, en este caso, los profesionales del gremio del Colegio de Arquitectos se están interesando de manera muy activa en capacitarse y además en ser sujetos, agentes activos de cambio. Y bueno, estamos comprometidos desde el Instituto Peruano de Buen Gobierno y Buena Administración a continuar en este trabajo, ¿no?, conjunto y esforzado como ciudadanos, como peruanos. Otra cosa final, Martita, así breve nomás, es que el rol de los colegios profesionales, y en este caso el Colegio de Arquitectos, es fundamental. Se está preocupando por estos espacios de diálogo donde participamos con el doctor Rodríguez Arana para crear conciencia de que existe no solamente la mera actividad de construcción de por sí, per se, sino también que existen derechos fundamentales contemplados en la Constitución Política del Perú y en otras leyes supranacionales que permiten darle dignidad al ser humano en los espacios públicos. Entonces creo que es un pequeño esfuerzo que un colegio profesional tan importante como el Colegio de Arquitectos del Perú, Región de la Libertad, pueda fomentar este tipo de reflexiones para que el común denominador de su gremio pueda acceder y tertuliar respecto a cosas tan importantes como es el derecho fundamental a la ciudad, el derecho fundamental a la buena infraestructura que van con la dignidad del ser humano. Eso es todo. Gracias, doctor Mirko Maldonado. Y ya para finalizar, quisiéramos terminar a nombre del Colegio de Arquitectos y del Instituto. Vamos a hacer entrega virtual de los certificados de participación y la gratitud a los ponentes por su participación tan enriquecedora en este evento, y a los participantes también se les hará llegar su certificado por su participación. En nombre del Colegio de Arquitectos del Perú, Región de la Libertad, haciendo hincapié de que nuestro decano, el arquitecto Carlos Torres, por cuestiones laborales no se ha podido conectar, queremos agradecer la diferencia que han tenido doctor Jaime Rodríguez Arana, Mirko Maldonado, Marta Bringas, por habernos brindado el apoyo necesario en este tema que, como lo ha señalado el doctor Mirko, como lo ha señalado el doctor Jaime, como lo señala también Marta, está enfocado a poder mejorar la calidad de vida de las ciudades. Ese es el objetivo. Y como colegios profesionales, el rol fundamental de los colegios profesionales es devolverle a la ciudad y preocuparse por ella en su desarrollo, ser un ente participativo. Y así lo ha entendido el Colegio de Arquitectos y por lo tanto está asumiendo este rol. Si bien es cierto, con el tema de capacitación, me imagino más adelante vamos a estar ya con algunos temas involucrando a los entes reguladores de la ciudad, como es la municipalidad, el gobierno regional, para poder brindarle lo que todo colegio tiene que hacer, el soporte técnico en el desarrollo de la ciudad. Desde ese punto de vista técnico es lo que maneja el Colegio de Arquitectos. Queremos agradecer a cada una de las personas también que se han dado cita el día de hoy en este seminario e informarles que en el transcurso de este mes vamos a desarrollar otros eventos conjuntamente de la mano del Instituto Peruano de Buen Gobierno y Buena Administración, a quien agradecemos la diferencia de estrechar esos lazos con el Colegio de Arquitectos de la Región de la Libertad. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Muy buenos días. Bueno, adiós. Bueno, hasta luego. Buen día. Adiós. Buen día.